Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en este espacio dedicado a la Fórmula 1. Nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1, amigos. Cataluña fue la tierra donde se albergó el Gran Premio de España, en el cual, como los conquistadores antiguos españoles, estuvimos buscando oro, pero solamente encontramos un par de diamantes entre toda la grava que fue este fin de semana. En tierras de la tauromaquia, un toro embistió a un Mercedes. Y el león que está en el casco del piloto neerlandés se apoderó del cuerpo de Max Verstappen. Un furioso piloto el cual estuvo sacado las últimas 10 vueltas del Gran Premio de España. Al final, los conquistadores fueron conquistados por británicos del equipo McLaren. Y nuevamente el australiano Oscar Piastri se alza con la victoria en un gran premio, el cual esperábamos más cosas, pero que las que les vamos a entregar son suficientes como para poder llenar unos cuantos minutos de esta tarde de día sábado. Amigo, para tu pesar, primero decir de que los McLaren lamentablemente no chocaron. no se cumplió mi sueño de la temporada, pero ¿quién dice que no pueda ocurrir de aquí en adelante? Oportunidad para hacer la primera apuesta. Italia. Sí, Italia. puede ser. Quizás recordando lo que pasó el año pasado. Bueno, me presento, soy Sebastián y los dejo ahora con acá, mi amigo, Francisco. el profesor Francisco. ¿Cómo está? ¿Qué le pareció esto? Bueno, lo primero que voy a decir, me encantó tu presentación. Yo creo que acá esta metáfora con la tauromaquia resulta súper bien, ya que la situación que se vivió, sobre todo al final del Gran Premio, fue la verdad, yo creo que una de las grandes informaciones polémicas que además, obviamente, nos entregó este Gran Premio de España. En un circuito bastante, obviamente, interesante, que nosotros lo declaramos también en el capítulo pasado cuando decíamos de que, bueno, el Gran Premio de España, el circuito de Cataluña, reviste de una serie de características técnicas que obviamente permiten también a las escuderías principalmente poder experimentar con sus monoplazas, ¿ya? Y eso es algo que se veía en anteriores, obviamente, periodos con el tema también de la pretemporada. Lamentablemente, todos los sueños no se frustraron en Cataluña debido a la posibilidad de que este circuito, este Gran Premio, iba a ser finalmente una especie de fractura, un punto de quiebre que iba a dar un poco la vuelta, ¿no?, a las condiciones mismas de esta temporada. Por esta razón, obviamente, un poco de desilusión con este Gran Premio. En ese caso, obviamente, me encuentro muy bien y obviamente darte las gracias por esta bienvenida. Pero la verdad que es un Gran Premio que prometió mucho y la verdad que no alteró nada lo que es el resultado y el camino que va tomando esta temporada 2025. Así es, amigos, un Gran Premio de España, el cual esperábamos más cosas, en especial después de que se hiciera ya aplicable las nuevas directrices por parte de la FIA en cuanto a la reducción de la flexibilidad de los alerones, el cual esperábamos de que pudiera tener unas consecuencias más visibles en un Gran Premio de España, el cual, como ya habíamos indicado en su oportunidad, es un Gran Premio de pruebas, un Gran Premio el cual los equipos conocen mucho y tienen mucha data al respecto, pero que en definitiva nos muestra la tónica de la temporada de ver a un equipo McLaren, el cual está muy consolidado. Quizás algo de matiz con Red Bull que quizás podríamos ver durante lo que queda de temporada, al menos hasta el parón de invierno o verano, mejor dicho, de ellos, que se ve algo modificado por estas estrategias. Quizás algo tiene Red Bull para futuro. Sí. Y los mismos problemas que han presentado los otros equipos como son Ferrari y Mercedes, los cuales con un poco más de temperatura presentan mayores problemas, ciertos problemas de fiabilidad para la escuadra alemana, cosas que en definitiva vamos a ir analizando durante el capítulo. Así y es es. así, para adentrarnos al mismo, es que vamos a hablar de la clasificación del Gran Premio de España, debido a que a nuestro criterio, en verdad, las prácticas no nos entregaron mucho que analizar. No, la verdad que la información que uno puede sacar de las prácticas no es bastante consistente y un poco también la clasificación un poco consolida, ¿no?, el estado actual de lo que son las escuderías. Ahora, como decíamos y tú bien mencionabas,
Siempre Cataluña es una especie de testeo para las escuderías, pero obviamente en el contexto de lo que fue esta carrera, no dejó muchas variaciones de cara a lo que sería esta modificación técnica y lo que podría haber afectado también en términos de la flexibilidad de los alerones para los equipos. Ahora, unas prácticas libres que, como tú bien mencionabas anteriormente, no dejó mucha información y yo creo que saltar a la clasificación es clave para un poco revisar también cuáles fueron los grandes alicientes de este Gran Premio. Claro, es importante señalar de que tampoco la clasificación nos entrega muchas cosas en las cuales nos vamos a detener, pero sí hay un momento que podemos llamar clave para el desarrollo de un piloto dentro de las exigencias actuales que su equipo le ha depositado a él, que es lo que pasa con Colapinto. Franco Colapinto, el cual en los últimos ya 8 minutos de clasificación sale a pista nuevamente para hacer una vuelta que ojalá lo posicione en la Q2, pero que debido a problemas de motor, el cual ya ha tenido la escudería Alpine durante la temporada, lo que le significa de que está al borde de incluso penalizar por el motor, ya sea esto a consecuencia de los accidentes y también problemas que presentó Duhan a comienzo de temporada, recordando de que el piloto es un reemplazo de él y la unidad de potencia es la misma, el cual se detiene en calle de boxes con Colapinto y que en definitiva impide que éste pueda continuar con su clasificación y nos deja también una imagen muy extraña de un Hamilton remolcándolo en cierto punto para poder adelantarlo en definitiva. Sí, la verdad que es bastante triste por Colapinto. No ha sido un inicio de temporada, una vuelta a la Fórmula 1 como él yo creo que también esperaba. Ha estado también muy lejos de su compañero Pierre Gasly, por esa razón también podríamos decir que la punta de lanza del equipo Alpine sigue siendo Gasly, porque un Franco Colapinto que, ojo, a pesar de los problemas que pudo haber tenido en pista o los problemas que haya tenido en grandes premios anteriores, sigue presentando falta de consistencia en términos de rendimiento, de ritmo de carrera, y por lo tanto también eso ha permitido de que Pierre Gasly también un poco lo esté dejando un poco atrás. Y obviamente, si bien el problema específico de lo que pasó en la clasificación no es culpa de Colapinto, no lo es, pero sí obviamente frente a todo el debate, frente a toda la discusión que se ha dado dentro de la opinión pública, esto que le está ocurriendo a Franco no es positivo para él y se ve muy probable también algún tipo de modificación. No lo quiero obviamente confirmar, pero se está rumoreando, sobre todo en el contexto del paddock, la posibilidad de que pueda haber en un tiempo más Franco Colapinto pueda ser reemplazado. Claro, en declaraciones que ha dado Briatore durante los últimos fines de semana, si bien le ha dado un respaldo al piloto argentino, por otro lado tampoco da la certeza de que el piloto continúe la totalidad de la temporada. Bajo esta lógica que ya habíamos mencionado de primero la prueba de los pilotos para una temporada 2026 con grandes cambios, que es la que en definitiva impulsa, de acuerdo a Briatore, el cambio de Colapinto en contra de Duhan. Y por otro lado también lo que ya he señalado de que Briatore es un animal de competición el cual es descarnado y que ha sacado a grandes pilotos dentro de sus escuderías para poder poner a otros. Sí, por supuesto, y ojo, no olvidar que para Briatore los pilotos son piezas y si hay que cambiarlas, se cambian, porque acá lo que él espera es finalmente la eficacia y el rendimiento que va a dar Alpine. Recordemos también un poquito de historia de lo que pasó en su época con Renault. O sea, ese pensamiento también muy desde el punto de vista como empresarial que tiene también Briatore, es un hombre de negocios, eso no hay que olvidarlo. Por esa razón, tampoco es descartable de que la temporada de Franco Colapinto pueda llegar a un cierto fin si es que las cosas continúan como están siendo hasta este momento y como se ha desempeñado también el rendimiento del mismo piloto en los últimos grandes premios. Por lo tanto, aquí yo haría la siguiente pregunta. O sea, ¿está siendo muy diferente lo de Colapinto con lo de Duhan? La verdad es que no. O sea, no estamos viendo un cambio paradigmático de lo que podría ser el rendimiento de este piloto. Y ojo, con todo el cariño y obviamente el respeto que uno le tiene por ser latinoamericano y por ser obviamente argentino, estar representando a Latinoamérica también en la Fórmula 1, en la máxima categoría, añade la presión de este público, pero lamentablemente eso se tiene que demostrar en pista. Y obviamente también el equipo Alpine no está pasando por un buen momento, a propósito también de una serie de transformaciones que se han dado en esta temporada. Claro, lo hemos conversado en capítulos anteriores, en definitiva igual es lamentable
desde la perspectiva de fanático de la Fórmula 1 la situación que está viviendo. También enunciamos en su momento de que quizás fue un poco apresurado ponerlo tan en esta época, en estas fechas las cuales son tan difíciles para un piloto el cual también no tiene tanta experiencia dentro de la Fórmula 1, Claro. pero que en definitiva esperamos de que después de este remesón en España, como también lo fue en Mónaco y Imola, en Canadá logre sobreponerse, considerando de que en definitiva igual logró una cierta remontada, terminó 15º la carrera, lo cual no es muy destacable en general, pero por último algo termina la carrera, lo cual era también un aspecto importante a señalar. Así es. Ahora, de acá solamente vamos a hablar respecto de cómo terminaron, quiénes quedaron eliminados en la Quali 1, quedaron eliminados. ¿Quién es, amigo? Bueno, en el caso de la Quali 1, tenemos obviamente el DNF, por así decirlo, de Franco Colapinto en primera instancia. Pilotos también que quedaron fuera, pilotos como Hülkenberg, que ojo Hülkenberg porque va a ser un gran premio, muy destacable ¿no? Su rendimiento, ¿cierto? El día domingo. Pilotos como Ocon, Sainz y también Yuki Tsunoda, que también para Yuki Tsunoda en este puesto del segundo piloto de Red Bull, la verdad que deja también muchas interrogantes, muchas dudas y quizás todas esas críticas que se le hicieron en algún momento a Checo Pérez, ahora yo creo que se están viendo de una manera mucho más factible dentro de la interna del equipo de Red Bull. Sí, nuevamente un fin de semana complicado para el piloto japonés, que como tú bien señalas, demuestra cierta inconsistencia para los pilotos que ocupan la segunda posición. Se habla durante la última semana de que Hadjar podría reemplazarlo en esa posición, lo cual sería primero matar a un buen piloto japonés como ha sido. ¿Pero tú lo ves viable para este 2025? Porque la verdad que yo no lo veo viable para 2025 la modificación de Tsunoda. Yo creo que es muy probable quizás para 2026, pero para este año no creo que Red Bull vuelva a hacer este jugueteo con cambios de piloto. No sé cómo lo ves tú. Creo que dentro de la interna de Red Bull cualquier cosa puede pasar, en verdad. O sea, Sí. podría ser algo esperable posible, para ti. Sí. Yo creo que la temporada de verano va a ser determinante para saber si Tsunoda llega o no en condiciones. Acordarse que la temporada pasada las amenazas de salida de Checo Pérez era en esa temporada. Sí. Por lo cual es factible de que exista una reconsideración, en especial dentro de los revuelos que puedan existir dentro del equipo, esta posible salida de Christian Horner, la salida final de temporada de Helmut Marko y también las consecuencias que puede traer algo que vamos a hablar más adelante, que es eventualmente la suspensión de Verstappen, que puede o no ocurrir, pero que igual puede generar un gran terremoto dentro de la interna dependiendo del rendimiento que tenga el piloto que llegue y cómo va a ser el cambio. Porque en ciertas circunstancias se ha hablado, de acuerdo a algunos medios, de que el reemplazo de Verstappen sería el piloto Arvid Lindblad, el cual se ha solicitado por parte de Red Bull el poder gestionar su superlicencia debido a ser menor de edad. Menor de edad, sí. Tiene actualmente 17 años, si no me equivoco. Efectivamente, pero y también se ha hablado de que Hadjar sería subido al primer equipo solamente por estas carreras en reemplazo de Verstappen y sería este piloto ya recién mencionado quien reemplazaría a él en Racing Bull. Claro, en Racing Bull, Pero claro. todo esto, volvemos a decir, condicionado a una eventual sanción de Verstappen por un lado, segundo, viendo cuáles son las alternativas que baraje también la escuadra de la bebida energética en esa oportunidad. Y considerando de cara a lo que va a ser 2026, porque ahí yo creo que está un poco la interrogante de si Max va a continuar en Red Bull o va a migrar a otro equipo. Se habla mucho también la posibilidad de que pueda llegar a Mercedes en algún tipo ¿no? de cambio con Russell. Bueno, la verdad que está muy abierto todavía ¿no? esta posible modificación de algunos pilotos, pero bueno, lo que sí es cierto es de que Red Bull no está pasando por un buen momento, sumando obviamente la situación de Max Verstappen en particular, que obviamente lo vamos a tocar cuando entremos de lleno a lo que sería la carrera del día domingo. Así es. Bueno, para mencionar, en la Q2 quedaron fuera los pilotos Albon, en un complicado fin de semana para Williams, Bortoleto, Lawson, Stroll y Berman.
Acá también yo creo que es importante detenernos Sí, un poco. sí, yo creo que acá hay que detenernos un poco. En particular por la situación que se ha mencionado por parte de los medios, en particular la BBC de Londres, Sí. y que fue replicado por otros medios relativos al deporte motor, muy importante respecto de lo que pasó con Stroll dentro del garage de Aston Martin. A mencionar, Stroll, de acuerdo a el parte médico, no podía ser presente de la carrera el día domingo debido a dolores presentados luego de la clasificación, dolores de muñeca, como ustedes recordarán que hace la temporada 2023, 2023. el inicio de la temporada 2023. Stroll, debido a una práctica, por llamarlo de alguna forma, Sí, en en bicicleta, bicicleta. se cayó y se fracturó ambas muñecas, lo que significó una intervención la cual casi hace perderlo el comienzo de temporada, lo cual no aconteció, pero que en definitiva sí le ha traído ahora consecuencias médicas, lo cual incluso en su momento, y por qué llama la atención, es que se tuvo que, en vez de bajarse del auto y hacer el pesaje inmediatamente, como es lo habitual de acuerdo a la normativa vigente de FIA, se demoró en cuanto a llegar a los comisarios para hacer el pesaje, y esto debido a que, de acuerdo a la información preliminar, fue a recibir asistencia médica y con posterioridad hizo lo correspondiente de acuerdo al reglamento. Pero, y es aquí donde la BBC juega rol importante, de acuerdo a sus corresponsales y filtraciones por parte del equipo de este equipo británico, Stroll habría tenido una conducta inapropiada en boxes, golpeando paredes, lanzando objetos, debido a una frustración nuevamente latente por parte del piloto canadiense, el cual es no pasar a la Q3. Así es. Se rumorea mucho, porque todavía esto no es nada oficial, pero sí se está discutiendo mucho en medios de prensa y en la opinión pública y también en redes sociales, de que Stroll, en el momento en que queda obviamente fuera, ¿no? Retirado de la Q2, entró al garage de Aston Martin con una posición bastante violenta. Se dice mucho de que comenzó a tratar muy mal también a los mecánicos y comenzó incluso a tirar cosas, y en toda esta situación él le habría golpeado a una pared, que es lo que se dice específicamente. Hay un periodista que ha confirmado, ¿no?, esta información, si no me equivoco, un periodista británico, que bueno, él le pega a un muro y por esa razón tuvo esta dolencia también en términos de lo que sería su muñeca. Por esta razón Stroll no corrió la carrera el día domingo, y consideremos lo siguiente. El piloto ya había realizado la clasificación. Claro. No podía entrar otro piloto en reemplazo del piloto canadiense, y por esta razón obviamente no lo vimos en la carrera del día domingo, y obviamente sigue la discusión en la interna de Aston Martin de qué es lo que finalmente va a pasar con el piloto canadiense. Ahora, recordemos que obviamente él es hijo del dueño del equipo, por lo tanto es muy poco viable de que exista algún tipo de sanción interna, pero es muy curioso de que la situación con Stroll haya deparado, más que en este rumor médico con algún problema que lo trae un poco desde el año 2023, y lo que está pasando actualmente con esta situación de una actitud violenta por parte del piloto con su propio garaje. Muy complicado. ¿Qué te parece a ti este rumor a nivel personal? Yo lo encuentro, la verdad, que bastante complejo, considerando que Stroll ya viene bien complicado en términos de su mentalidad. No se le ve un piloto que esté aspirando a poder competir, a poder intentar lograr un poco de mayor resultado, ¿no?, en las carreras, y por esa razón obviamente Stroll está dejando todavía muchas dudas, no solamente en su continuidad, sino también de él como piloto en la máxima categoría, que un poco también es una categoría que nosotros sabemos es exigente, es compleja. Hay una serie de factores que no solamente están dentro de lo que serían los grandes premios, sino también lo que pasa por fuera, ¿no? Claro. Lo que pasa con los medios, lo que pasa con la opinión pública, redes sociales y obviamente la fanaticada en general. ¿Qué te parece a ti esta situación? Voy a hacer eco de las palabras en términos generales, de Brad Pitt, que dice... Sí, hace poco salió hace poco, una entrevista de Brad Pitt. Sí. en el cual, en términos generales, y para que no nos bajen el video, señala de que el ambiente es muy tóxico Sí. en la Fórmula 1. De que es impresionante toda la presión que se genera tanto a pilotos como a los equipos. Bajo esa lógica, no es de extrañar
nuevamente una reacción así de Stroll, el cual primero es un piloto de bajo perfil, pero que cuando ha tenido problemas ha sido muy violento en su actuar. No es primera vez que ocurre. Sí, no es primera vez. Por otro lado, también la gestión de presión que se puede generar dentro del mismo box, porque ve a un Alonso el cual sí tuvo un mejor rendimiento que él, Claro. y que en definitiva, siendo un piloto veterano casi a retiro y él un piloto supuestamente de proyección, todavía no encuentra alternativas siendo el hijo del dueño. Entonces, bajo esa lógica debe existir también una presión adicional, y además hay que también determinar si es que realmente quiere hacer correr o solamente es capricho de su papá, Claro. en consecuencia de la exposición o sobreexposición que él tiene, y en la cual incluso, no sé si te acuerdas, de la temporada pasada salían medios diciendo de que era triste ver a Stroll porque era un piloto intrascendente, el cual Sí. no tenía fanaticada, el cual un piloto que tampoco los medios lo tenían en consideración, y que incluso en las transmisiones aparecía solamente cuando existía un choque. Sí. Entonces, bajo esa lógica, resulta lamentable para un piloto el cual es, dentro de todo, parte del gran circo. Y por último, y que encuentro que también es un tema a abordar en general, la poca profesionalismo, perdón, en cuanto a abordar los problemas que puedan tener emocionales o de comportamiento por parte de los pilotos. Sí. Y este fin de semana fue un reflejo de aquello. O sea, vemos después de la carrera, y que vamos a mencionar más adelante, a un Hamilton el cual quiere irse a su casa, lo cual demuestra una frustración tremenda. La reacción de Max Verstappen completamente sacado de sus cabales, lo cual también demuestra una poca gestión por parte del equipo de contención de su temperamento o de su emocionalidad en ese momento. Las mismas consecuencias que tiene Stroll en esta etapa de la clasificación. Muy apático se le ve. Entonces, y también recordando a otros pilotos como Charles Leclerc, el cual aparece mencionando que es un estúpido, un idiota, o también radios de Carlos Sainz o de cualquier piloto en general. La gran mayoría se ha quejado también de Stroll, la verdad, igual. ¿Ah? Y ojo, lo que menciona acá Sebastián es importante porque, bueno, la presión psicológica que remece también a los pilotos obviamente también impacta en su rendimiento en pista, pero acá hay que considerar algo: Stroll no ha tenido tampoco una malísima temporada 2025. Sigue obviamente liderando el equipo, obviamente por los resultados que él ha obtenido también y los puntos que ha podido en este caso sumar, en comparación con lo que ha sido Alonso, que bueno, pudo ser bendecido por su pueblo español ahora en Cataluña, porque bueno, logró los primeros puntos de la temporada. Pero es importante destacar esta relación, esta situación con Stroll, porque claro, o sea, incluso hasta los medios de comunicación no lo están pescando mucho, y además la visión que se tiene también del mismo piloto es que tampoco entrega mucho aliciente, ¿no? a su misma visión, análisis o incluso respuestas frente a los medios de comunicación. E incluso en algún momento, periodistas como Lobato en algún momento mencionó de que Stroll no tenía una muy buena actitud, incluso al momento de que lo entrevistaban, intentaba salir muy luego también de la entrevista y sin incluso dar información. Respuestas muy negativas, por ejemplo, o solamente de monosílabos, así como sí, no, casi que no me importa. Y claro, ahí, ¿qué está pasando en la interna? ¿Será el capricho de Lawrence Stroll de mantener ahí su hijo? Porque obviamente es parte de este proyecto. ¿Será un interés personal de Stroll o algún tipo de decepción o fracaso en torno a su carrera deportiva? La verdad que no tenemos tampoco más información al respecto que podamos obviamente poder confirmar y poder conversar además con todo lo que ha pasado, ¿no? en estos últimos días. Claro. Y es importante nuevamente señalar el aspecto de la salud mental en general. Claro. Así como el simple común del mortal puede tener estos problemas de reaccionar o de tener depresiones o problemas de salud mental, en estos casos igual se ve potenciado, muy expuesto a los pilotos en ese sentido, o, Sí. o al menos a mi parecer. Sí. En especial considerando todos los medios, todo las redes sociales, todo lo que existe, y que en definitiva hace que nosotros estemos toda la semana atentos a las reacciones, a la forma incluso de ver, que puede ser un meme, ver el día viernes a los pilotos de Ferrari muy felices y el día domingo muy decepcionados. Entonces,
lamentablemente algo que se tiene que hablar no solamente dentro del aspecto de la Fórmula 1, sino como sociedad, porque en definitiva todos estamos inmersos en eso y si en definitiva queremos avanzar en ciertos temas como esto, que es de gran interés, es algo que tenemos que analizarlo y Sí, ver. hay que hacerse cargo en el claro. fondo. Es una situación que se tiene que hacer cargo. Así que bueno, Ya pasemos sea a la amigo Q3, ¿no? Quali 3, ¿no? Sí, pasemos a la Quali 3. Bueno, más allá de destacar lo que pasa y ocurre específicamente con los pilotos, Piastri conquista Cataluña, se lleva un tiempazo, si no me equivoco fue de 1 minuto con 11 segundos y 700 milésimas aproximadamente. Con mucha diferencia también de los pilotos que venían detrás de él, Norris, Verstappen, Russell, que si bien lograron tiempos muy buenos, en ningún momento llegaron un poco a confrontar la primera posición y sobre todo la pole position con Oscar Piastri. Impresionante cómo le saca casi 2 milésimas, Así o es. un poco más de 2 milésimas, décimas, perdón, Sí, a su compañero. de equipo. Sí. Muy No. bien, Piastri. Sí, después de lo que habíamos visto con un Norris que domina Mónaco, muy buena actitud, mucha madurez y ahora volvemos ¿no? a España y bueno, cuando pasemos a la carrera él sale en segunda posición y termina siendo relegado a la tercera luego de que Max Verstappen no le gana en el inicio de la carrera. ¿Qué pasa con el resto de los pilotos? Pilotos como Russell, por ejemplo, quedarían desde la cuarta posición hacia atrás. Hamilton en quinta posición, la verdad que muy consistente en términos de la clasificación Hamilton, con un Charles Leclerc que optó por una estrategia diferente, guardarse ¿no? 2 neumáticos medios para la carrera y obviamente haciendo solamente una salida en lo que sería una vuelta de clasificación en la Q3. Por esa razón quedaría relegado a lo que sería la séptima posición, ya que la gran mayoría de pilotos en esa oportunidad dieron 2 vueltas para lo que sería la Q3. Por esa razón, Leclerc queda en séptima posición, seguirían pilotos como Gasly en la octava posición, Hadjar que vuelve a destacar y es el rookie de la temporada, nosotros lo conversamos en Mónaco, los medios lo siguen hablando, destacable, muchos aplausos para Hadjar porque la verdad que el rendimiento que está demostrando en esta temporada es espectacular. Y por último, un Fernando Alonso que vuelve, cierto, aquí a aparecer en la Q3 con una 10ª posición. Una Q3 tranquila, dominante por los McLaren. Seguimos con esta hegemonía que está mostrando la escudería británica. Y la verdad que Oscar Piastri, cuando tiene el auto, tiene la confianza, tiene esa seguridad, la verdad que domina en pista. Un piloto completamente sólido, Sí. que quizás si no sale campeón esta temporada, lo va a hacer en el futuro. Sí, lo más probable que Piastri pueda... Yo lo veo muy probable para esta temporada, la verdad. Pero bueno, ahí lo vamos a ir conversando. No lo quememos, por favor. Obviamente. No quememos a mi niño. No quememos a Piastri. Pero bueno, amigo, es posible. Sí, hablemos de la larga. Partamos con la carrera definitivamente. Iniciemos con la carrera, día domingo. Interesante lo que ocurre en las primeras curvas, diríamos, incluso del Gran Premio de España. Con un Piastri que sale como un cohete y la verdad que saca mucha diferencia a Norris y a Verstappen. Y con un Lando Norris que vuelve a cometer estos errores en las salidas. Y sobre todo también teniendo al lado a Max Verstappen, que obviamente le quita la segunda posición. Max Verstappen lo adelanta, ¿cierto? Si no me equivoco, ya en la primera curva. En la primera curva. Con una situación bien interesante. Y lo que pasa atrás también es interesante, porque si bien este Gran Premio no fue tan interesante en lo que sería la totalidad de vueltas de la carrera, las primeras vueltas fueron muy cruciales. Pilotos como, por ejemplo, Hamilton, pilotos como Leclerc, van a dominar y van a pasar a los Mercedes. Unos Mercedes que si bien en clasificación estuvieron muy bien, en carrera la verdad que decayeron igual bastante, considerando que eran la segunda fuerza, podríamos decir, de esta temporada en términos del campeonato de constructores, donde también incluso Leclerc pudo llegar a adelantar incluso a George Russell en una maniobra muy muy buena que le hace también en las primeras curvas de este Gran Premio. Por lo tanto, la verdad que bien interesante. Lo que conversábamos en capítulos anteriores, Mercedes igual ha sufrido harto con el tema de las temperaturas. Sí, bastante. La clasificación fue un poco difuminada, un poco engañosa en ese sentido porque bajó la temperatura, se nubló la pista y eso hizo de que los Mercedes estuvieran un poquito más adelante que los Ferraris, por ejemplo, pero que a la largada, cuando ya la temperatura en pista era muy alta,
ni bien avanzado los primeros metros Hamilton y después Leclerc logran posicionarse por arriba de los Mercedes y que fue en definitiva muy decepcionante para el equipo alemán. Sí, y después sumémosle el abandono de Antonelli con una vuelta de falla y problemas de fiabilidad con el motor Mercedes que está ahí en la duda, ¿no? Claro. Y yo te lo mencioné. ¿Qué puede pasar? Lo vimos también con otros equipos y ¿quién nos puede negar que es posible que esto pueda ocurrir, por ejemplo, con McLaren, con algún tipo de problema de fiabilidad con el motor Mercedes? Pero yo quiero destacar algo además de lo que tú estabas revisando. Hülkenberg. Hülkenberg hace un salidón desde la, si no me equivoco, 15ª plaza. Se pone décimo, partiendo obviamente 15º en la vuelta 2. Gana 5 posiciones y ojo, no fue solamente eso, porque después vamos a ver una carrera de Hülkenberg muy buena y que obviamente lo vamos a comentar al final. Sí, queda pendiente eso. Queda pendiente. Así es. Lawson por su parte empezó nuevamente un gran premio complicado, tuvo ciertos toques con algunos pilotos, en particular con Alexander Albon, el cual después trae consecuencias negativas en contra del piloto tailandés. Sí, piloto tailandés. Sí. Bueno, británico-tailandés. Británico-tailandés, el cual, además de recibir una sanción con posterioridad de tiempo, que impide cumplir la directriz de su equipo de retirarse en carrera, tuvo que completar nuevamente un giro, después con posterioridad se retira en la vuelta 29, pero nuevamente un accidentado Lawson, el cual nuevamente también, perdón por la reiteración, se encuentra muy atrás en relación a su compañero Hadjar, el cual, como ya mencionaste, hizo impresionante su temporada, y también se mostró estas debilidades que tuvo Williams durante esta carrera. Sí, muchos problemas para la escudería de Williams, pero la verdad que si uno puede hacer como una especie de catastro de lo que serían las primeras 15 vueltas aproximadamente, la verdad que no hubo mucha variación. No vimos grandes batallas en pista, más que nada el Gran Premio de España tuvo una gran exacerbación en lo que sería el final, pero la verdad que en estas primeras vueltas muy conservadores los equipos también, sobre todo por una alta degradación que lo pudimos también ver en pista. Claro. ¿No? Ya en la vuelta 13, por ejemplo, va a pasar, Norris va a pasar a Max Verstappen y posteriormente ya comenzaron con una serie de entradas a pits para poder ya hacer los primeros cambios de neumáticos. Recordemos que en gran medida los pilotos iniciaron con set de neumáticos blandos, si no me equivoco, para el inicio de esta carrera. Claro. Acá hay que también señalar en esta etapa de carrera, la cual nos muestra una estrategia muy buena por parte de Red Bull y Verstappen. Una estrategia arriesgada en la cual hacen más paradas en boxe hasta la vuelta 48, donde hace la tercera parada Verstappen versus las dos de McLaren. El piloto neerlandés no estaba tan lejos y estaba en condiciones también de pelear el podio. Pero pasó en un par de vueltas después, en la vuelta 55, la circunstancia más importante y que en definitiva lleva toda la consecuencia con posterioridad que vamos a analizar ahora en profundidad, que es en definitiva el problema de motor y fiabilidad del auto de Antonelli. Así es. Que obliga a la salida del safety car y que a consecuencia lleva a toda la línea avanzada y en general a todos los pilotos, casi todos los pilotos entraron a parar en boxes. Entre ellos a un Max Verstappen, el cual tuvo que conformarse con poner neumáticos duros nuevos, ya que no tenía disponibles ni blandos ni medios nuevos, lo cual en definitiva igual genera un tenso cruce de palabras entre Max Verstappen y su mecánico. Sí, bueno, ahí lo pudimos observar, que la conversación y la radio que tiene con Jean-Pierre Lambiase es bastante tensa la conversación. Max Verstappen se quejó en gran medida de esta situación y es finalmente lo que genera el gran problema, polémica y debate en lo que sería el Gran Premio de España. Acá el problema fue de Red Bull y yo personalmente yo creo que en gran medida los análisis posteriores que se pueden hacer del Gran Premio, ojo, después del Gran Premio podemos hacer todos los análisis que queramos, es súper fácil poder hablar, no, habría que haber hecho esto, no. Pero la verdad que la estrategia debería haber sido de que Max no entrara a boxes, debería haberse quedado en pista y defender la primera posición, porque le hubiese quedado primero. El tema es el siguiente,
Con el set de neumáticos duros, la verdad es que, y esto hay que recordar, ningún equipo utilizó los neumáticos duros porque no tenían rendimiento. Se hablaba incluso que podían tener una gran pérdida en términos de lo que sería el tiempo, ¿no? Y su rendimiento en pista. Por esta situación, Max Verstappen con este cambio de neumáticos tuvo que defender una tercera posición con un Charles Leclerc en cuarta posición con neumáticos blandos y con un Russell que también está con neumáticos blandos en quinta posición. Y con esta situación se genera la gran acontecimiento, le vamos a llamar, de este gran premio, que fue el relanzamiento. Pero antes de entrar en esto, es lo mismo, y voy a hacer eco a tus palabras, a lo que hablamos de Leclerc en Gran Premio de Imola. Sí. Nosotros no sabíamos cuánto se iba a demorar el safety car, menos iban a saber los ingenieros en boxes. Y ahora con el diario del lunes, efectivamente, nosotros podemos decir, podía haberlo hecho rendir un poco más, claro. no iba a tener mayor degradación, un neumático que ya tenía 8 Claro. vueltas. O sea, y los ataques a Hans Smith que que debería haber optado por una estrategia diferente. La verdad que después, incluso el mismo Max Verstappen después lo reconoció frente a los medios, de que claro, es súper complejo en ese momento la toma de decisiones. Es muy importante. Y obviamente que aquí no hay que culpabilizar a Max Verstappen, que obviamente no tiene la culpa en esa situación específica, pero obviamente acá hay un problema del equipo de Red Bull que obviamente no supo también leer el contexto del final de la carrera. Y obviamente aquí hay que considerar que, por ejemplo, el caso que tú sacaste, ¿no? El caso de Leclerc, pasó básicamente lo mismo. Podemos sacar muchas conclusiones y muchos análisis, pero obviamente en el momento en pista las decisiones tienen que ser inmediatas y rápidas. Y ojo, yo quiero aquí destacar algo que tú lo mencionaste. Los safety car están durando demasiado. Sí. El auto de Antonelli había quedado muy cerca para poder obviamente sacarlo de la pista. Y en este caso las grúas se están demorando un montón. Sí. Y eso genera también otro problema que al final estamos llevando a que en pocas vueltas se tenga que resolver este gran premio después de un safety car. O sea, me parece increíble que lo vimos en Imola y ahora lo estamos viendo de nuevo en España. Bueno, le da un cierto condimento adicional que es como lo más importante en estos momentos, pero que en definitiva igual nos priva de más vueltas de carrera y en especial también las consecuencias que pueden tener en cuanto a las estrategias, duración de neumáticos, el mismo calentamiento del neumático que puede ser riesgoso. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque hablando ya de relanzamiento, cuando entran en la vuelta 60, Max Verstappen, al entrar en la última curva antes de la recta principal, pierde la cola del auto debido a los problemas de temperatura en el tren trasero, de los neumáticos traseros, efectivamente, lo cual lleva de que pierda cierta tracción, casi lo pierde por totalidad, pudo controlarlo, y vemos dos polémicas en una sola en es que fue tan rápido tramo, en el primer sector. El primero que quiero que nos detengamos a conversar respecto del adelantamiento de Leclerc a Verstappen. Debido a Max Verstappen se abre hacia su interior, Leclerc por su parte se cierra bajo la excusa de estar buscando el rebufo de los McLaren, efectivamente, lo cual lleva a que lo cual lleva a que haya un toque entre ambos en la recta principal, lo cual fue analizado por los comisarios después de carrera y no trajo consecuencias para el piloto de Ferrari. ¿Qué te parece? Bueno, aquí voy a hablar un poco también como tifosi. Bueno, bravo por Leclerc. Era el momento de poder lograr conquistar esa tercera plaza, que Leclerc ya lo veía difícil de poder lograr un podio, y la verdad que si bien en algunos momentos como ferrarista uno se queja de que Ferrari tiene mucha mala suerte, bueno, aquí tuvo buena suerte. Pudo obviamente lograr conquistar obviamente esa tercera posición con un Max Verstappen que obviamente se complicó en la salida de esta última curva, pierde esa tracción y Leclerc lo ataca de inmediato, aprovecha obviamente la instancia. Y aquí la situación es bien delicada porque, claro, ha habido mucho debate si es que la maniobra de Leclerc habría sido penalizable. Yo considero, en mi perspectiva particular, de que no, que es una maniobra obviamente de carrera. Max Verstappen obviamente intenta defender su posición y Leclerc inteligentemente intenta no cerrarle un poco la pista a Max
para obviamente entrar en el rebufo de Norris en este caso y Piastri, que los McLaren que estaban obviamente y que se habían escapado también en gran medida en ese Claro. momento específico. Si uno observa, ¿no?, las repeticiones del Gran Premio, Los se ve como en ese momento los McLaren McLaren se van. Sí. Y queda obviamente Leclerc y Max ahí peleando en la recta principal. Leclerc obviamente puede lograr obtener esta tercera posición y posteriormente, llegando al final, ¿no?, de la recta principal, en la entrada de la primera curva, se genera otra situación compleja, que es que Russell saca de pista a Max Verstappen en una maniobra muy polémica también, que obviamente lleva al reclamo también de Max. Max incluso se queja también por Leclerc, de que obviamente lo lleva a un toque muy mínimo, obviamente no generó ningún problema en los monoplazas, pero se tocan ambos en monoplazas y Leclerc obviamente de una manera muy relajada, y aquí felicitar también al periodista de Fox Sports, si no me equivoco, se me olvidó el nombre en estos momentos, amigo, que trabaja para The Race. Mejía, Diego Mejía. Diego Mejía. Bueno, al momento en que entrevista a Leclerc, le dice, bueno, es just an incident, y ahí Leclerc dice, sí, just an incident. Nada que un poco nos recuerda, ¿no?, a esta batalla entre Leclerc y Verstappen. Obviamente aquí hay felicitar a Leclerc, no le tiene miedo a Verstappen, nunca le ha tenido miedo para pelear a Verstappen. Si lo tiene que encajonar, lo hace, y si lo tiene que incluso sacar un poco de su línea ideal de trazado, lo va a hacer. Y en ese sentido yo, como tifosi, y aquí esto es una opinión personal, felicitar a Leclerc, que hizo un carrerón. O sea, Sí. hizo una labor de recuperación tremenda, y qué lamentable, y esto siempre me voy a lamentar para esta temporada 2025, que Ferrari no le pueda dar un monoplaza que pueda estar peleando por la primera posición. O sea, está haciendo una labor tremenda liderando al equipo Ferrari con un Hamilton muy delucido, que ya lo vamos a comentar, pero un poco también poniéndose los pantalones de encabezar también el liderazgo de la escudería y lograr obviamente puntos importantes para el campeonato de constructores, que ojo, Ferrari se pone ya ahora como en segunda posición, si no me equivoco, el campeonato de constructores. Por lo tanto, la verdad que muy bien por Leclerc. Y ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué pasa con Russell y la maniobra con Max Verstappen? Amigo. Es que, para terminar el tema Leclerc, yo soy de la posición que quizás tenía que haber recibido una sanción. En el sentido de que, a diferencia de Verstappen, el cual estaba protegiendo la posición, Leclerc está en maniobra de adelantamiento. Entonces, a mi criterio y viendo los espacios que ambos pilotos tenían, podía haber ameritado una sanción debido a un exceso de cierre por parte de Leclerc, lo cual en definitiva fue descartado por la FIA en su Sí. momento de análisis, y por otro lado nos muestra nuevamente quizás una cierta falta de consistencia, que reitero, porque en otras ocasiones, en otros momentos, se ha sancionado a otros pilotos por maniobras más o menos parecidas, Sí, o incluso mucho menores. afortunadamente en este momento no hubo una consecuencia en contra de ni Leclerc ni Verstappen, que ameritaron una mayor análisis, Claro. pero que también se ve un poco opacado, pasado a segundo plano debido a el momento más importante, que en definitiva es la sacada de pista por parte de Russell a Verstappen. Una maniobra el cual también uno puede decir de que es una maniobra de carrera en el cual existe un exceso de cierre por parte del piloto británico para efectos de ganar una posición, pero vemos, de acuerdo a las cámaras, de que Verstappen tenía todavía el auto por sobre el apex o Sí. la línea ideal de carrera en relación a Russell. Entonces, acá encuentro de que hay un error de lectura por parte del equipo Red Bull nuevamente en cuanto a solicitarle la vuelta 64, la devolución de posición a Verstappen. Segundo error. Claro, el segundo error muy seguido. Porque si uno analiza después, la sanción solamente que se le aplica a Verstappen es por el golpe a Russell. Pero nos abrió una investigación en cuanto a si hubo una ventaja la cual tuvo Verstappen. Quizás no lo estimaron así porque devolvió la posición. Pero por otro lado demuestra, y vuelvo a ser muy crítico a la FIA, ¿por qué no hubo una sanción o un análisis de la maniobra de Russell? Porque en definitiva Russell es quien lo saca de pista y Verstappen se ve obligado a ir por esta salida, por este camino. El carril de salida finalmente, claro. Entonces, bajo esa lógica, encuentro de que o te arriesgas como equipo y eventualmente vas a tener una sanción, pero vas a tener una sanción de tiempo de 5 segundos, la cual no te afecta tanto si tienes un coche más rápido que un McLaren. Sí.
Perdón, un Mercedes. Un Mercedes. Claro. Pero en ese sentido encontré, a mi parecer, puede que esté equivocado, un error de visión por parte de Red Bull Sí. y que en definitiva hace de que Verstappen estalle Estalle, contra el equipo y contra después la figura de Russell. Sí, claro. Ahora te quería hacer una pregunta. ¿Es penalizable lo de Russell contra Verstappen? Yo creo que sí. Yo igual creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque él no tenía ganada la posición. Claro. Y no se está hablando de un relanzamiento propiamente tal. Claro. Está saliendo recién del safety Del car, safety pero car. también se aplican sanciones en esas maniobras. No Sí. es un inicio de carrera. Que claro, donde la FIA puede tener algún tipo de, no castigo finalmente por las maniobras en la primera vuelta de la carrera. Yo creo que no se analizó más la maniobra como una forma de compensación debido a las consecuencias que tuvo el accidente de Verstappen con Russell y por otro lado porque sabemos que atacar nuevamente a Mercedes y la figura de Toto Wolff Sí. es difícil, o al Sí. menos así lo creo yo. Sí, bueno, acá con todo el contexto que estamos conversando, se genera la maniobra no polémica de la carrera, que es que en el momento en que se le informa a Max Verstappen que tiene que entregarle, no devolverle la posición a George Russell, él estalla obviamente, y en un momento bien particular, él frena, ¿no? Para poder dejarle la posición y pareciera que se arrepiente. Claro. Ahora, nosotros sabemos que hay mucha rivalidad entre Max Verstappen y Russell. Esto lo podemos ver desde temporadas anteriores. No se llevan muy bien, no se pasan, Max Verstappen no tolera a Russell. Siempre lo ha encontrado, él ha dicho, como un poco doble estándar en torno a él como piloto y después lo que hace en la FIA, ¿no? En las conversaciones que tiene con los comisarios, con los medios, etcétera, etcétera. Por esa razón, Max Verstappen, en una situación que lo saca de quicio, muy enojado, en este caso muy ofuscado, choca de manera deliberada a Russell, produciendo un momento bien polémico y que obviamente va a dejar todo el aliciente para que se generen una serie de discusiones respecto a si la maniobra de Verstappen tendría que haber sido mayormente penalizable, incluso que ameritaba algún tipo de bandera negra para lo que sería la descalificación de la carrera, y por lo tanto, en términos de lo que se genera con los comisarios en ese momento, a Max Verstappen se le entrega una penalización de 10 segundos. ¿Qué te parece a ti la sanción, amigo? Ya, esto es bien interesante. A ver, la maniobra de Verstappen es compleja. Yo entiendo que un piloto se pueda enojar, pero no corresponde que se le tire el auto de esa manera. Yo considero que la penalización está bien. No me quiero aquí vender, y aquí voy a hacer un paréntesis, amigo, porque esto sí lo quiero decir. Yo no me quiero vender acá con que, pero ¿cómo hace eso Verstappen? Eso no lo pueden hacer los pilotos, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros recordaremos a Senna, Schumacher, ¿para qué les digo? No voy a entrar en detalles con lo histórico, pero en realidad los grandes campeones siempre han tenido también su arranque, ¿no?, de frustración y de ira contra otros pilotos. Ahora, esto le añade, yo siempre he dicho, esto le añade también condimento a una carrera que obviamente también, si no hubiese sido por este momento, hubiese sido bastante fome en general. Y por esa razón, yo creo que la situación y la penalización es correcta. Max Verstappen tenía que ser penalizado. Ahora, ¿la penalización tuvo o no el nivel que correspondía? Yo ahí tengo mis dudas. Quizás posiblemente nosotros lo comentábamos de manera previa a la grabación de este capítulo. Quizás un drive-thru, quizás no una penalización un poco mayor en términos de tiempo perdido en pista. Yo la verdad que no sé si me voy a la concepción, a la opinión de decir que Max Verstappen tendría que haber sido descalificado. Yo no lo veo a nivel de mi opinión personal como algo factible, pero sí creo que era una maniobra que se tenía que penalizar y quizás con algún tipo de aumento en el nivel de penalización, pero no creo que para descalificarlo de la carrera, ¿ya? Ahora, yo sé que aquí podemos entrar en una larga discusión, pero como te digo, no veo en esta situación... es una situación grave, es polémico, no es bueno para la categoría. Pero ojito, que al final estas son las cosas que hacen entretenida también a la Fórmula 1. O sea, yo por lo menos no me descarto de eso. A mí me gusta ver cuando los pilotos van al roce. Ahora, en un contexto de competición, lo de Verstappen es diferente. Porque lo hace de manera adrede, voluntaria, para poder obviamente sacarse un poquito el enojo, la molestia, ¿no? A propósito de la situación que vive con el piloto británico.
Eso puedo decir yo. Claro, respecto a lo último, hacer eco a lo que dijo Mika Häkkinen respecto al actuar de Verstappen en cuanto Sí. dice que no respeta a nadie desde una perspectiva positiva, dándole como un poco de respaldo. claro, en el sentido de que es un piloto el cual hace atractivo a la categoría. Pero ¿por qué nos queremos detener en este punto? Porque tanto Nico Rosberg, campeón de la temporada 2016, y Sky Sport Sí. cuestionaron mucho en cuanto a la sanción aplicable a Max Verstappen, diciendo de que el piloto alemán que tenía que haber sido sancionado con una bandera negra. En este caso, y en particular, encuentro de que la sanción se queda corta, si te soy Ya. sincero, amigo. Y esto debido a los siguientes argumentos. Momento de argumentos. Lo primero a señalar es que, como bien mencionaste, es una maniobra deliberada. A diferencia de otras sanciones en las cuales los pilotos han sido, se le aplica una sanción de 10 segundos por choques de carrera en el cual no se quedan con espacio, en que se tocan cortos. Lo Claro. vimos en los demás grandes premios, ¿para qué vamos a enumerar ahora? Sí. En este caso, Max Verstappen deliberadamente choca a Russell. Incluso cuando ya Russell tenía más o menos ganada la posición. Sí, o sea, Lo el cual, espacio lo tenía. Claro. Entonces, si la consecuencia hubiese sido mayor, estaría todavía Mercedes alegando las circunstancias y Russell también. Ahora, hay que ser claro, o sea, si estás haciendo una maniobra que puede poner en peligro a otro piloto, sabemos de los riesgos de la categoría y lo cual es lo que hace tan atractivo también verlo, pero hay que minimizarlo y en ese sentido nuevamente existe, a mi criterio, cierta, no sé, inconsecuencia respecto a cómo valorar una maniobra la cual es intencional con otra maniobra que es un accidente, ¿no es? Sí. Ahora, por otro lado, en defensa de la FIA, tenemos que recordar el Gran Premio de Jeddah de la temporada 2021, en que Max Verstappen también tuvo que devolverle la posición a Hamilton y ahí nuevamente deliberadamente le hace un freno a Hamilton chocando por detrás al piloto neerlandés, lo cual tuvo como consecuencia una sanción también de 10 segundos. Pero si nos remontamos más atrás, al Gran Premio de Azerbaiyán 2017, podemos recordar que a Sebastian Vettel, por una maniobra en la cual le tira el auto encima a Hamilton debido a la consecuencia de que le hizo un brake test en una de las curvas que casi hace que chocaran ambos pilotos en condición de safety car. Ahora, chocan. Hay un toque. Hay un toque. Hay un toque. Ya. Sí, yo recuerdo que hay un toque. Sí. En esa oportunidad la sanción fue un drive-thru No, un stop and go. Un stop Fue un and stop go and en go. contra de Vettel. Sí. Entonces, nuevamente, hay maniobras las cuales se pueden valorar de la misma perspectiva y otras maniobras que no. Ahora, hablamos, y ahora se me acordó, me acordé, el capítulo pasado hablamos del Gran Premio de Jerez de 1997. Sí, con lo de Schumacher. Con lo de Schumacher con Villeneuve. Villeneuve, claro. En esa ocasión también fue un choque deliberado por parte de Schumacher, el cual tuvo una sanción. Y esa sanción mayor se provoca por otro accidente que tuvo Schumacher en la temporada 94 en el Gran Premio de Adelaida contra Villeneuve, en el cual también deliberadamente pone el auto en posición de que lo choque el piloto Damon Hill. Era Damon Hill. Y con eso gana el título 94 y la FIA hace la revisión de cómo aplicar las sanciones respecto de ciertas maniobras. Claro. Entonces, reitero, para mí existe una inconsistencia constante de las decisiones y esperemos de que si es que eventualmente se abre la posibilidad, porque ese es mi gran temor, de que se abra la posibilidad de que otros pilotos causen accidentes intencionalmente porque ya saben que van a recibir una sanción de 10 segundos, se apliquen los mismos criterios. Es una situación que se puede recordar a lo deliberado que hizo Russell en Mónaco. Claro. De sí. cortar la curva de manera deliberada y con una sanción. En este caso para Russell fue mucho mayor, porque fue un drive-thru. En este Claro, caso. y sin sufrir o mediar un accidente en contra de Albon. Claro, y en el caso, claro. Por eso yo te digo, a ver, tú lo dejarías fuera de los puntos entonces a Verstappen. Yo lo hubiese descalificado, Ya. eventualmente. Ya, perfecto. Yo me sumo quizás a la aplicación de un stop and go, un drive-thru
Yo Una eso sanción hubiese mayor, visto, una una sanción sanción mayor, mayor. pero no sé si ameritaba para mi descalificación. Tú lo mencionaste, medios como Sky Sports, por ejemplo, que son medios británicos, colocaron luego de la terminada la carrera, y lo vamos a dejar acá, va a aparecer en alguno de estos lados, un momento en que utilizaron, ¿no?, a través de un QR, que la gente no votara de si la sanción de Max Verstappen ameritaba, ¿no?, una descalificación. Desconozco cuál fue el resultado público de esta pregunta, pero bueno, dejó una gran discusión en los medios de comunicación, en redes sociales, y ardieron en gran medida algunas redes sociales producto de esta misma situación. ¿Qué es lo que se ameritaba hacer? Pero vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, y tú ya compartiste tu punto, yo hubiese aumentado la sanción, pero no sé si lo hubiese descalificado. A eso quiero llegar yo particularmente. Bueno, como todo, igual tiene consecuencias negativas adicionales para Verstappen en cuanto a se le aplican 2 puntos en su superlicencia. Sí, quedando con un total de 11 puntos en su Por sobre superlicencia. 12 de sanción, las cuales en Sí. definitiva le queda uno. Le queda uno. Y por esa razón está ahí, pero en la cuerda floja. Y Red Bull va a cuidar mucho a Verstappen de aquí a lo que ocurra durante la temporada para no perder el gran premio o un gran premio posible durante este año. Así que la verdad que muy complicada la situación de Verstappen, y a día de hoy se han hecho una serie de recuentos de todas las maniobras en donde Verstappen le ha costado finalmente puntos de su superlicencia. Ahora es importante señalar de que los primeros puntos vencen después del Gran Premio de Austria, Sí. por lo cual tiene 2 grandes premios en los cuales Sí. tiene que protegerse, pero esto no significa de que a futuro pueda también perderse algún Sí. tipo de carrera, porque como sabrán la duración es de 1 año desde la aplicación de la sanción, Claro. por lo cual cada semana vamos a tener que ver, porque el final de temporada 2024 para Verstappen fue complicado con muchas sanciones. Sí, sí, es verdad. Así que, bueno, eso sería respecto a este episodio, ¿no?, del Gran Premio de España, con la figura que protagonizándolo, ¿no?, Max Verstappen. Amigo, luego de este momento que fue álgido y que esperamos que ustedes puedan comentarnos después al término del video abajo de nuestro YouTube, Sí. o también en nuestras redes sociales, estamos abiertos a conversarlo y debatirlo, es algo muy interesante en particular. Te invito, amigo, a uno de los momentos que nosotros creemos que es de los más importantes también, que pasó a segundo plano, Sí. debido a las consecuencias positivas para un equipo y negativas negativas. para el otro. Para un piloto específicamente. Efectivamente. Así es. Entonces, bajo esa lógica, te invito solamente a que con un chasquido lo invitemos a este momento importante. Así es. Llegamos al momento más... Llegamos a un momento bien particular ahora. Un momento el cual nos lleva a ver a Nico Hülkenberg Así es. adelantar a Lewis Hamilton por la 6ª posición en su momento antes de la aplicación de la sanción en contra de Max Verstappen, lo que significó para el piloto de Kick Sauber llegar en una impresionante 5ª posición. Así es. ¿Qué te parece primero hablar de Sauber? La verdad que Sauber demostró en España un mejor rendimiento, de la mano en gran medida de Hülkenberg, donde Hülkenberg, como habíamos mencionado también al principio, Hülkenberg hace un salidón, pasando de la 15ª plaza a la 10ª posición, y sobre todo en una labor de recuperación durante la carrera, logra incluso ponerse detrás de Hamilton. Frente a toda esta situación, se genera un momento bien particular que pasó a segundo plano, como tú bien lo mencionabas, que es cuando Hülkenberg adelanta a Hamilton en una maniobra que para Hülkenberg debe haber sido la hecatombe, ¿no?, de la emoción. Ganar un Pero, campeonato. pero para un Hamilton bastante decepcionado y bastante también triste por esta situación en particular, ¿no? Que con un Ferrari, ¿no?, un Ferrari siendo adelantado por incluso un equipo filial, ¿no?, en términos de los motores, como es el equipo de, en este caso, Kick Sauber. Así que por esta razón se genera uno de los momentos más interesantes para el piloto, obviamente, alemán, y que en este caso para Hamilton generó una serie de, sobre todo, de decepción, y eso es algo que hay que reconocer. Hamilton se veía también muy decepcionado, sobre todo posteriormente con los medios de comunicación, declarando incluso de que él se quería ir para su casa. Él ya no aguantaba ya más, quería puro retirarse del Gran Premio. Un momento de dulce y agraz, dependiendo de a quién analizamos. Primero, nuestro sentido homenaje a un Matías Binotto, el Así cual, es. si bien ya no es
director de operaciones y técnico de Sauber Motorsports, que lo tenía hasta la temporada, hasta mayo de este Hasta año en mayo, esa sí. calidad. Y ahora pasó a ser el responsable del desarrollo general del auto de la Fórmula 1 de Audi 2026, con la integración del chasis y motor. Perdón, tenía que leerlo apenas con estos lentes. Sí se nota una mano por parte de él que le ha dado una cierta estabilidad o un cierto control a un equipo el cual dentro de los 2 años anteriores en que se anunció la llegada de Audi a la Fórmula 1, Sí. el reemplazo de Sauber, y en la cual tenía un cierto descontrol, llevándolo a muy malas temporadas. Ahora se ve una mano de Binotto un poco más sólida y que ha llevado a un equipo a obtener hasta este momento de la temporada 16 puntos. 16 puntos más que la temporada pasada, en que Bottas y Wang Yusou lograron uno. Un solo Sí, punto. lograron uno. Logrado por Guan Yu Zhou. Wang Yusou. Entonces, bajo esa lógica, un gran avance para el equipo Sauber, en particular y en especial para Nico Hülkenberg y un Bortoleto, el cual ha demostrado también tener cierta estabilidad o cierto dominio y control para ser un rookie, un novato en un Sí. equipo de tan bajo presupuesto Y tan baja calidad, y además. tan baja calidad. Ha demostrado cositas y ha sido Sí. destacado también en ciertos grandes premios. Y Sí. ahora la otra cara de la vereda es Hamilton, el cual nuevamente se le ve muy disconforme en cuanto al rendimiento del auto. Tuvo una digna clasificación, pero que después se ve en picada dentro de la carrera, teniendo que, por ejemplo, por rendimiento dejar pasar a Leclerc en una parte del Gran Premio, después verse sobrepasado por un Sauber, simplemente muestra un momento complicado para el piloto británico. Sí, es lamentable lo que está pasando con Hamilton. Nosotros lo conversamos en capítulos anteriores con un Hamilton que hay que exigirle más, que no se encuentra muy bien en términos de su condición y rendimiento en pista. Muy por debajo de lo esperado para esta temporada 2025. Se habla mucho del vendehumo de lo que ha sido la relación Hamilton con Ferrari. Bueno, la verdad que yo creo que es para tenerlo en consideración. Pero en un momento clave de lo que es la temporada, yo creo que aquí hay una serie de factores que obviamente no han podido traerle muy buen rendimiento a Hamilton en sí. Ojo, hay que destacar obviamente sus buenas actuaciones en lo que han sido las sprints durante esta temporada. Hamilton ha mostrado un buen rendimiento en ellas, pero en las carreras siempre se decae mucho y queda muy por debajo del rendimiento de su compañero de equipo Charles Leclerc. En la carrera vimos que el mismo equipo, cierto, la misma escudería le pidió a Hamilton dejar pasar a Leclerc en una maniobra que igual fue muy demorosa. Claro. Ferrari demoró mucho en tomar la decisión, que algo que también vimos. Si no me equivoco, ¿en qué gran premio fue? No fue en Imola, no. Se me fue, no importa, no se preocupe. En el momento en que se generó sobre todo esta discusión con Hamilton y Leclerc. Claro. Y lo que pasa obviamente posteriormente en el adelantamiento con Hülkenberg genera ¿no? un alicaimiento sobre todo en el piloto británico, donde incluso él posteriormente a los medios de comunicación se presentó de una muy mala manera, incluso se le notaba mucho la frustración y la decepción de él. Ahora, vuelvo a repetir. Miami. En Miami. Te demoraste. Yo en algún momento lo pensé y después me arrepentí y dije, no, si era Miami. Pero bueno, lo que pasa ¿no? con Hamilton es frustrante para un piloto que ha conseguido victorias enormes en su carrera, tiene 3 obviamente campeonatos mundiales en su haber, ha roto todos los récords que han habido hasta el momento, obviamente hoy disputándose con pilotos de la talla de Schumacher e incluso el mismo Max Verstappen que está compitiendo a día de hoy, pero la verdad que lo que ocurre con Hamilton es muy destacable y quizás para nosotros como tifosi es doloroso ver a un campeón del mundo que vuelve a llegar frente a un proyecto ¿no? de la escudería Ferrari que no está dando los resultados esperados. Obviamente lo que va a pasar en 2026 es clave para asegurar la continuidad del piloto británico. Yo veo muy probable de que si la situación en Ferrari sigue de esta manera, es muy probable que Hamilton se jubile de la Fórmula 1 en la escudería, porque vuelvo a repetir, el nivel que está demostrando en pista no es el que se espera para la propia escudería italiana.
Quisiera sumar otra cosa también a toda esta polémica. Yo en algún momento lo dije, Hamilton con el cambio de regulación técnica se ha visto muy desfavorecido. Este vuelta al efecto no, al efecto suelo no le ha dado comodidad en lo que sería su propia conducción, su adaptabilidad a estos nuevos monoplazas. Y esto es algo que lo pudimos ver también en la época de Mercedes. Él quedó también por detrás de su compañero de equipo George Russell e incluso con amplias diferencias. Ahora, ojo, en el caso de lo que se está viviendo en Ferrari es una cuestión también de escudería y de diseño de monoplaza, pero eso no le resta quedar tan atrás también de su compañero, o sea, deberíamos tener ahí una dupla de pilotos muy pareja, sobre todo por el rendimiento que ambos pilotos presentan también en pista, y lo que estamos viendo es un Hamilton muy delucido que se queda muy atrás y además con amplias diferencias con su compañero de equipo, no solamente en clasificación, sino también en ritmo de carrera, en puro y duro ritmo de carrera. Efectivamente. Voy a poner un contador de nuevo, amigo. Vemos nuevamente un gran premio el cual Hamilton sale desilusionado después de todas las expectativas que tenía. En verdad no hay mucho más que agregar al respecto porque ya lo hemos conversado todo. Sí. Suena eso sí, ahora que puede ser la última temporada de Hamilton, perdón, Sí. no solamente la escudería Ferrari, sino también de la Fórmula 1. Esto ya se había escuchado antes debido a que se le cuestionaba su rendimiento en las temporadas anteriores. Que existía todavía el hambre por parte del británico, pero ya el cuerpo no le daba. Y en estos momentos lo estamos viendo. Sí. Después de incluso cuando le da COVID en la temporada 2021, muchos asocian eso en la temporada 2022 a su baja de rendimiento. Como tú bien dices, las normativas técnicas, las modificaciones con este efecto suelo también no le han jugado muy bien a un estilo de conducción el cual lo llevó a dominar con Mercedes las últimas temporadas de la era híbrida. Y en definitiva nos presentan a un Hamilton el cual está siendo comido por la presión de los medios, por esta ansiedad de volver a los triunfos, por la presión del mismo equipo Ferrari, el cual está buscando todavía la gloria y que no lo ha logrado. Así es. Volvemos a hablar, son 17 años los cuales no se ha obtenido un título de constructor, lo cual va pesando en la figura del equipo del Caballino Rampante, donde también existen cuestionamientos en cuanto a la continuidad de Fred Vasseur, la continuidad incluso de un Charles Leclerc en cuanto a si se siente o no todavía cómodo respaldado por el equipo. Siempre bajo la lógica de los medios sensacionalistas británicos, los cuales están sacando estos clickbait muy fácil, pero en definitiva que nos llevan a cuestionarnos si es que va a poder continuar Hamilton para una temporada 2026 donde se prometen los grandes cambios y quizás la añoranza por todos los tifosi de salir campeones con el cambio de reglamentación, o si se hace realidad los miedos que han dicho los también medios especializados en que el motor Ferrari no es el mismo, va a tener ciertas mermas a diferencia de Mercedes, y que eso, por ejemplo, los motivó a votar en favor a un motor V10 y que también puede llevar a que Hamilton no esté tan interesado en continuar con el equipo de italiano. Sí, yo veo muy probable que Hamilton sí se quede para la temporada 2026, pero de ahí en adelante, si es que el rendimiento no da la talla en la configuración del monoplaza y sumado al tema de los motores, yo creo que es muy viable que Hamilton se retire. En el caso de Leclerc, también, ahora, alejarse de la escudería Ferrari podría ser viable, pero también yo creo que Leclerc está esperando lo que pueda suceder ya para la próxima temporada. Leclerc reafirmó hace poco en algunas entrevistas de que él seguía con su compromiso con Ferrari, que él quiere ser campeón con Ferrari, que ese es su sueño, su objetivo. Yo no veo viable de que él se vaya, pero sí se ven ambos pilotos mucha decepción por las promesas que también un proyecto, en este caso de Ferrari, de la escudería italiana, les ha vendido a estos pilotos para un poco amarrarlos también a este proyecto y asegurar su continuidad. Pero si los resultados no se demuestran, ojo,
yo creo que de aquí en adelante lo que va a ser la temporada, vamos a ver si Ferrari con el cambio de la suspensión y con algunas mejoras que van a traer en algunos grandes premios, como por ejemplo en Silverstone se ha mencionado, que van a llegar algunos packs de mejoras, vamos a ver si es que el rendimiento puede mejorar. Pero la verdad es que en el caso de lo de Hamilton, yo creo que aquí hay una serie de factores que a veces el público en general, los fanáticos lo olvidan, que es que Hamilton, a ver, ya pasó su prime. Yo creo que eso hay que ser muy honesto en declararlo. Hamilton, no sé si lo ha mencionado, pero bueno, él ya está en un periodo a nivel de edad. El cuerpo no le da quizás posiblemente. Yo creo que él sí tiene hambre de victoria. Él tiene hambre de lograr y conquistar lo que pilotos como Vettel pudieron conquistar cuando llegaron a la escudería Ferrari, de estar peleando incluso por el campeonato, a pesar de que en algún momento las posibilidades se hayan esfumado, pero en algún momento estar ahí y lograr victorias, yo creo que eso es algo que él quiere como piloto. Ahora, sí hay que ser conscientes de que a Hamilton sí hay que pedirle una mejora, no sé, desde este año en adelante. O sea, no podemos esperar solamente un año de adaptación completo, como lo hemos conversado también en anteriores capítulos. Yo creo que Hamilton tiene que comenzar a dar la talla y si no es así, obviamente ver la posibilidad del retiro con un paso por la escudería Ferrari, chuta, bastante, no sé cómo decirlo, bastante gris, ¿no? Lo que estamos viendo hasta el momento. Es muy triste también para los tifosi que se emocionaron bastante con la llegada de Hamilton y la posibilidad de poder, no sé, lograr un campeonato de constructores. Claro. No sé si uno de pilotos, pero por lo menos uno de constructores. O al menos estar peleándolo. Claro. Que es cómo terminó la escudería la temporada pasada. Ahora es importante también señalar que las aguas están bastante tranquilas en la Fórmula 1, salvo por el caso Alpine. Sí. Y que la silly season puede ser todavía muy abrupta en cualquier momento, en especial por todos los rumores de Cadillac. Sí. En estos momentos se habla de que Cadillac estaría confirmando a los pilotos Mick Schumacher y Valtteri Bottas. Claro. Lo cual sería contrario a la figura de Checo Pérez, el cual estaba prácticamente asegurado y que los medios afirmaban de que iba a estar contratado para el Gran Premio de Miami. Así es. Entonces estamos hablando de, como bien señalaste, un momento en que ya se está hablando del retiro de hartos pilotos, Hamilton principalmente, pero también Fernando Alonso, también Nico Hülkenberg, el mismo Stroll. Se habla también del posible retiro también de grandes figuras dentro del garage como son Christian Horner, Helmut Marko, eventualmente incluso hasta Toto Wolff ha estado tentado a salir, Fred Vasseur debido a los bajos rendimientos. Entonces, en esta etapa de la temporada, la cual todavía estamos hablando recién de la fecha, ¿cuántos? 7, 8, 9. 9, creo que Claro. la novena fecha ya. Muy perdida. Queda todavía harto de Queda- temporada. Ni siquiera hemos llegado Llegó a la a la mitad mitad. de la temporada y que así como un mal inicio tuvieron la temporada pasada McLaren y terminaron siendo campeones de constructores, Claro. y un muy buen inicio de Red Bull, pero que llegada a la mitad de temporada demostraron de que la situación no daba para más. Quizás cómo va a terminar la temporada, y lamentablemente en estos momentos es muy gris para ciertos equipos. Pero también hablábamos a comienzo de temporada de que ciertas modificaciones no iban a ser introducidas en pos de la temporada 2026. Aston Martin lo ha hecho así, o al menos eso han dicho a los medios. Entonces, O eso es lo que quieren vender. claro, es una temporada de transición, hay que entenderla así, y lamentablemente en las temporadas de transición quienes resultan ser más afectados son los pilotos más veteranos. Así es, así es. Y bueno, dicho todo esto, todo este análisis también que hicimos de esta situación final entre Hülkenberg y Hamilton y obviamente todo lo que nos deja y las consecuencias que ha generado también en el piloto británico, Oscar Piastri gana la carrera y el Gran Premio de España con una hegemonía total de inicio a fin. En ningún momento fue disputada esa primera posición. Por lo tanto, en este caso, Oscar Piastri, llegado hasta este punto, ya lleva 186 puntos en el campeonato de pilotos frente a los 176 puntos que tiene el piloto británico Lando Norris. Se le escapa un poco a Lando Norris. Yo creo que para Lando esta era la oportunidad de poder un poco reafirmar su dominio en la escudería de McLaren, ponerse en la primera posición, no lo logró, pero por lo menos
está haciendo bien el trabajo de quedar segundo si es que no puede llegar en primera posición. Max Verstappen se nos aleja ahora sí de los pilotos de punta a 137 puntos. Sigue estando obviamente en la lucha. Yo creo que no hay que nunca descartar a Max Verstappen hasta el final de la temporada. Y pilotos como Russell, por ejemplo, siguen en la cuarta posición. Lo mismo Charles Leclerc, que también se le acerca un poquito más a el piloto británico Russell. En el caso de Hamilton sigue detrás de Leclerc con 71 puntos, bastante lejano también de su piloto compañero de equipo. Y bueno, de aquí en adelante pues, la lista sigue obviamente desde Antonelli para atrás con Albon, etc. Aguante Hadjar en su 9ª posición. Así es, sigue ahí estando dentro de los 10 primeros. Tratándose del cambio... Para felicitarlo, por supuesto. Sí. ¿Sí? Tratándose del campeonato de constructores, McLaren reafirma su posición de líder con 362 puntos por sobre los 165 de Ferrari, muy lejos. Y en una tercera posición, Mercedes AMG, que logra los 159 puntos por sobre un Red Bull que logra los 144. Al final de la tabla, lamentablemente se encuentra el PIN con 11 puntos y Kick Sauber abandona la última posición llegando al 8º lugar. Chapó para Kick Sauber, qué bueno, qué bueno. Todos lo dan como de nuevo el último equipo y sigue ahí en la pelea por estas últimas posiciones, pero la verdad relevantes también para lo que sería el final de la temporada 2025. Así que bien Kick Sauber. Y ojo, también destacar a Haas, que sigue ahí también dentro de los equipos de la media tabla. Bueno, amigo, yo creo que es momento ya de hacer el cierre de lo que fue nuestro análisis particular del Gran Premio de España, el cual decíamos de que iba a durar menos. Sí. pero no alargamos. Teníamos que abordar muchos temas, sí. Y los dejamos invitados a cada uno para que primero nos sigan en nuestras cuentas de YouTube, Instagram, que nos comenten este video en particular, que nos den sus apreciaciones en cuanto a si era o no correspondiente la sanción a Verstappen. Estamos muy deseosos déjenlo en de los comentarios. Y los invitamos como cada semana a escucharnos, a darnos me gusta a nuestros videos y seguirnos en nuestras redes, como ya les indiqué, para efectos de poder ir aumentando esta comunidad de nuestro podcast llamado Escudería SF. Antes de terminar, amigo, ¿qué nota le pones a este Gran Premio? 8. Por lo picante de Hamilton. Por lo picante de Verstappen. No, yo le doy un 6.5, le voy a dar en esta oportunidad. No me gustó tanto, pero obviamente se dejó, ¿cierto? Ahí buenas polémicas, buenos acontecimientos que obviamente le pudieron dar un poco de mejor nota, pero la verdad que no sé si fue un Gran Premio entretenido, interesante. Yo creo que este es el punto de inflexión de la temporada. En el sentido de que quizás, si es que le muerde el anzuelo a Russell, puede haber más batallas. Por supuesto, sí. Russell cobarde. Bueno, y nosotros en términos de nuestros podios habíamos dejado a los dos McLaren, ¿no?, en primera posición. Creo que tu pronóstico había sido Piastri-Norris también. Sí. Piastri-Norris, Russell, en tu caso. Russell. En mi caso había dicho Piastri-Norris, Verstappen. La realidad fue diferente. Piastri-Norris, Leclerc, nos acercamos con la primera y segunda posición, pero muy bien también por el piloto monegasco. Amigas y amigos, con esto nos despedimos. Síganos en nuestras redes y ojalá apóyennos también en nuestro contenido. Tienen ahí nuestras redes sociales, así que espérennos para lo que va a ser en la previa del Gran Premio de Canadá, en la próxima fecha de esta temporada bastante interesante de la Fórmula 1 de este año 2025. Me despido, Sebastián. Mi nombre es Francisco, nos despedimos. Y esto fue nuevamente Escudería SF. Chao, que estén muy bien, chao. nos vemos. La peluca.